Bautista Hispana de Colombia, en Carolina del Sur, renueva tu amor al Señor y a su obra. Mis queridos hermanos en Cristo, la lectura bíblica para nuestro mensaje se encuentra en el libro del profeta Jonás, capítulo 4 del 1 al 11. Jonás, capítulo 4 del 1 al 11 estaremos leyendo, ¿verdad? Jonás 4 del 1 al 11. Aquí tenemos la lectura del Señor. Aquí tenemos la lectura de Jonás 4 del 1 al 11. Perdonen, hermanos, si alguno lo encuentra, primero téngalo listo para leerlo de inmediato. Jonás 4 del 1 al 11. En un momento lo tenemos listo, hermanos, para leerlo. Jonás 4 del 1 al 11. Por favor, si son pacientes y lo tienen. Dice así la palabra de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando allá en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se detuvo allí y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una palabra, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo.
hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta es la palabra de Dios. Mis hermanos amados, este es probablemente el mensaje profético más dramático que tenemos en la Escritura. Otros profetas lo han hecho también. Dramático en extremo. Por ejemplo, como Isaías, como Jeremías, como Moisés. Pero el mensaje de Amós sigue siendo el mensaje más dramático. Por muchas razones. Nos encontramos aquí con un ser humano que es israelita por todos lados, frente a una misión que él no quiere aceptar. Dios le ordena: ve a Nínive y diles que en 40 días la ciudad será destruida. Hasta allí estaba bien para Jonás. Pero el plan del Señor era otro. Y Jonás mismo confiesa que, como no le parecía, que tenía miedo de cómo es Dios, de que termina perdonando a los pecadores que se arrepienten, dijo Jonás: yo no voy a esa misión. ¿Se acuerdan ustedes que la ciudad de Nínive quedaba al oriente, en aquella extensa región que se llamaba Asiria? Al leer la Biblia y ver los mapas, ustedes pueden ver dónde se encuentra Asiria. Pues allí estaba Nínive. Pero Jonás, en lugar de correr hacia el oriente para dar la noticia que Dios le había dado, mejor se fue en sentido contrario. Se fue al occidente. Todo aquí es ilustrativo y todo es figurativo y dramático. Es el ejemplo del hombre al que Dios le dice: vete por este lado, pero él dice: no, Señor, yo me voy por el otro. Caso típico de los hijos desobedientes, que al Señor le dice: esto es como ustedes deben comportarse, pero en su comportamiento aquel hijo suyo toma otro que no tiene nada que ver con el reino de Dios y con la promulgación y el crecimiento de su reino. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque nosotros no tenemos derecho a juzgar las órdenes que Dios da. Él es el juez. Él es quien ordena que vayamos. Y si Él me pide que yo vaya al oriente, a la ciudad de Nínive, para allá debo coger mi camino y no para el occidente, a la ciudad de Tarsis. Ustedes saben qué pasó, porque él pensó que ya se había librado de esto. Tomó una nave a Tarsis
vivían en el mar Mediterráneo, toda esa zona, entonces era, y todo el mar que rodea aquellos lugares, y por lo tanto los medios de transporte, pues era el mar. Y no es extraño que él haya tomado una barcaza, un barco, una nave para ir allá. Y ustedes saben que empezó, que estando en alta mar, la nave empezó a moverse y a zozobrar. Es decir, que pronto aquella nave amenazaba con darse vueltas. Y los hombres que iban en la nave, como muy religiosos que eran, aunque no creían en Dios, pues eran paganos. Ellos dijeron, aquí pasa algo. Alguien ha ofendido a su Dios para que ese Dios esté enojado. Y entonces nadie más dijo nada. Pero Jonás en esta vez no pudo mentir y le dijo a aquellos hombres, yo soy la causa de esta zozobra. El Señor me mandó ir a Nínive y yo me había propuesto ir a Tarsis. Mis hermanos, es que no podemos nosotros jugar con el mandato de la palabra de Dios. Y hay que entender quién es Dios, cómo es Dios, para saber que es un Dios primeramente omnipotente. Segundo, Él tiene todo el poder. Tercero, el Señor es omnisciente, todo lo sabe. Y su conocimiento no tiene límite. Entonces el Señor le tenía preparado algo especial a este hijo desobediente. Bien, entonces, Jonás le dijo a aquellos hombres, échenme aquí al mar porque aquí la causa de esto que está pasando soy yo. Lo echaron al mar. ¿Y qué pasó en el mar? A los niños les encanta escuchar una historia como la de Jonás. Que un enorme pez, algunos dicen fue una ballena o fue un pez grande. Bueno, como no dice ballena, yo me conformo con que diga era un gran pez, aunque tal vez pudiese haber sido una ballena. Se lo tragó vivo. Jamás había Jonás estado en el interior de una habitación tan rara y tan extraña como el vientre de un pez. Y jamás había persona alguna, ni el propio Jonás, hecho una oración tremenda, una oración de verdad sentida en el corazón. Pide perdón a Dios, se arrepiente de lo que ha hecho supuestamente, y hace una oración desde el vientre del pez. Es el único caso que yo conozco de una oración hecha desde el lugar más extraño, como es el vientre de un pez. Y Jonás dice, Señor, perdóname, me arrepiento de haber hecho esto. La palabra de Dios dice en el libro de Jonás que aquel pez inmediatamente lo vomitó y fue a caer a la playa. Pero no es que ya estaba liberado de lo que él tenía que hacer. Él todavía estaba obligado, porque cuando él quedó en la playa, él dice acá la palabra de Dios, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez.
Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé. Seol es un hoyo grande, como aquel en donde Satanás será echado, y que arde con fuego y azufre. Y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga que había en el lago se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus arrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová mío, cuando mi alma desfallecida en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová a el pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. Pero miren ustedes, a partir del capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo lo que le había dicho antes, lo mismísimo. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y el mensaje que Jonás llevaba, y hasta allí, pues él iba algo contento, porque él no quería la salvación de Nínive. Porque el mensaje que llevaba era que dentro de 40 días la ciudad sería destruida, totalmente, desde el más grande al más pequeño. Pero Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a las palabras de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era una enorme ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres, miren qué pasó con ciudadanos de Nínive, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido real, y se cubrió también con cilicio y con ceniza. Y el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive, por su mandato y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio los hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esto hizo el rey. ¿Quién sabe si se volverá? Continúa diciendo, y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no perecemos, como nos han anunciado. Y vio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho. ¿Qué les haría? Pero Dios
no lo hizo. Hermanos, ¿se dan cuenta ustedes cómo desde los tiempos antiguos lo que caracteriza a Dios no es su prepotencia? Lo que caracteriza a Dios es que Él tiene una infinita misericordia para nosotros, sus hijos, y que no hace excepción de personas. Aquella nación era una de las naciones paganas que rodeaban a la ciudad de Nínive. Y Jonás estaba feliz porque aparentemente Dios no le encargó más otro encargo que anunciarles que dentro de 40 días la ciudad sería destruida. ¿Y quién fue el que le habló al Señor? No, al señor rey. ¿Quién fue el que le habló al rey y a aquel pueblo para que todos, desde el más grande hasta el más chiquito, se arrepintieran de todos sus pecados? Se arrepintieron de toda la rapiña. Era un pueblo voraz realmente. Y era un reino guerrerista, militarista. Y por lo tanto, era ese pueblo un pueblo dado a la guerra. Y dado a las malas acciones. Era un pueblo que no perdonaba a sus enemigos y que los destruía hasta acabar con ellos. Y a ese pueblo Dios lo perdona. Y entonces llegamos a la lectura que hicimos. Jonás está enojado por eso. ¿Se imaginan ustedes enojado por lo que Dios acaba de hacer? ¿Quién habló al rey y a sus habitantes? Hermanos, para eso ya no usó a Jonás. ¿Quién fue el medio usado? Mis hermanos, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Dios viniendo al corazón de aquellos hombres, y todos dijeron: nos arrepentimos de nuestros malos caminos y nos volvemos a Dios. Ojalá Él perdone y no nos traiga ese mal que ha ofrecido traer. Y aquel supuestamente buen israelita que se ufanaba de eso, no está feliz. ¿Se imaginan la terrible y dramática huida de Jonás ahora no a Nínive, no a Tarsis, sino que ahora sale de la ciudad? Las ciudades antiguas todas tenían una muralla alrededor. Salir de la ciudad, quería salir de esas murallas, y se fue a otro lugar, y allí, enojado hasta la muerte, enojado de la manera más terrible, enojado sin poderse controlar, hace una enramada probablemente la hizo con palmas o con otras hojas. Por eso me apresuraré a huir de Tarsis, dijo, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal que has prometido. Y yo no quería eso. El delirio de Jonás es que se cumpliera aquel castigo y que aquellas tantos miles de personas que dice que había allá en esta ciudad fueran todos muertos en esta gigantesca ciudad. Y no sucedió así. Tiene Jonás un enojo con Dios que lo hace huir y no sabe en dónde va a parar su ira. Y entonces continúa diciendo, tardo en enojarte y de grande misericordia has
así eres, Señor. Ahora pues, oh Jehová, miren la oración que ahora hace. ¿Se habrán dado cuenta ustedes de que una de las causas de muerte en los Estados Unidos en la actualidad es a causa del suicidio? Solo se suicidan los que han perdido la esperanza, como veíamos en la escuela dominical. Solo acaban con su vida porque todo aquel que pierde la esperanza equivale a estar muerto. Pero aquí tenemos nosotros a un tremendo Dios que nos devuelve la esperanza, como hizo con los huesos rotos allá en Ezequiel. Como hizo con los huesos rotos, que los hizo revivir y les puso carne de nuevo y les dijo: así pensabais vosotros, Israel, pero he aquí que yo pongo carne sobre los huesos y aliento sobre ellos, para que os deis cuenta que todavía hay esperanza. Y los israelitas aprendieron el mensaje. Son muchísimas las veces que Dios ha perdonado a su pueblo cuando se han arrepentido de su mal camino y lo han expresado y han orado por perdón y misericordia al Señor. Entonces ahora Él dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Ahora quiere suicidarse, porque mejor me es la muerte que la vida. Y miren, Dios es tan paciente, mis hermanos, que continúa trabajando con Jonás. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia al oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería a la ciudad. Todavía se quedó contemplando a ver si podía ver la destrucción. Escogió un lugar como que bien escogido, donde podía verse la ciudad. Y esperaba, la esperanza de él era que la ciudad fuera destruida. O sea, era una esperanza negativa. Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, que no la había plantado, porque él lo hizo, era una enramada probablemente de otras hojas, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabaza, y la calabaza se secó al siguiente día de haberla crecido el Señor. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, como ese viento que está llegando a algunos países de América Latina, los vientos del Sahara, allá en África, que tienen muy afligida a las gentes en Centroamérica. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces miren qué reflexión la que hace Dios con él. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, miren cómo responde él: mucho me enojo. Soberbio era este hombre. Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Hiciste todo eso, y no tendré yo misericordia y piedad
de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es decir, Dios lo confronta, le dice: tuviste misericordia de la calabacera, que no te costó nada, pero no tuviste misericordia. Pero no me dejas que yo tenga misericordia de esta ciudad de más de 120,000 personas, en donde desde el más pequeño hasta el más grande se han convertido al Señor. ¿Se dan cuenta esto, hermanos? Evangelismo en el Antiguo Testamento. Toda una ciudad convirtiéndose al Señor. Para mí es asombroso. Probablemente este profeta tiene tanta virtud que años después lo recogen otros profetas para citarlo. Jonás y hasta Jesús, cuando tiene aquel enfrentamiento con los fariseos y que le está pidiendo señales, él le dice: esta generación mala y perversa solo no tendrá otra señal que la señal de Jonás. Es decir, lo que le pasó a Jonás. Mis hermanos, estamos aquí ante un dilema dramático. O estamos con Dios en su amor y en su afán de salvar a toda la humanidad, o estamos para oponernos, aunque no tal vez de la forma en que se opuso Jonás, pero al fin y al cabo, toda cosa incorrecta que hagamos hace que el reino de Dios deje de avanzar en su consumación. Y más vale que a tiempo nos arrepintamos, porque si nos arrepentimos, Dios también nos perdonará a nosotros por ese mal corazón, por esa mala hierba que lleva en el corazón. Imagínense, odiar tanto a la ciudad de Nínive, que deseaba su destrucción. Y esto hace que se sienta que hay necesidad mejor de quitarse la vida. ¡Qué terrible! Hay muchos que se han quitado la vida por una causa de estas. Porque el enemigo anda siempre suelto, queriéndonos destruir. Pero no podrá. Porque el Señor nuestro Dios es más fuerte y más poderoso que Él. Y Él estará siempre del lado de la verdad y de la justicia. Él jamás, Él incluso reclama a aquellos que son testigos falsos en un tribunal contra una persona inocente. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son esos testigos falsos, esos que hacen cosas falsas, esos que destruyen lo que otros están construyendo. El Señor reprende a este siervo desobediente. Aquí no lo dice, pero yo espero que Jonás haya aprendido la lección y se haya arrepentido de su pecado. Porque de lo contrario, no le queda otro camino que el camino que escogió Judas. El camino de la traición a su maestro. Y que no fue otro que haberse colgado él mismo de un árbol. Mis hermanos, el Señor nos dice: dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dura cosa es caer en desobediencia y en pecado contra el Señor. Si alguno, hermanos,
siente que su corazón ya no aguanta más, porque sabe que el pecado nos separa de el Señor y nosotros, haciendo un gran abismo que ni nosotros podemos ir para allá ni de allá para acá, a menos que tengamos a Cristo en el corazón, que su cruz se convierte en el puente que nos lleva a la gloria, a la ciudad de Dios. Mis hermanos, hay entre ustedes alguno que no ha recibido a Cristo todavía. Por favor, recíbalo hoy y arrepiéntase y confíe en el Señor, que Él perdonará todos sus pecados y le librará de toda condenación y le dará la vida eterna. Mis amigos, hagan uso de esta palabra que hoy estamos dirigiendo a ustedes. Y los hermanos que están con ustedes los ministrarán a aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón o reconciliarse con el Señor, como muchos ya lo han hecho. Pido a todos que oren para que muchas almas se conviertan a través de esta palabra que es transmitida, no solo aquí en la ciudad de Colombia, pero también en este momento, según tengo entendido, en todo el mundo se está escuchando. Tengo entendido que se está escuchando en Suecia, tengo entendido que se está escuchando en México, tengo entendido que se está escuchando, estoy seguro que se está escuchando en El Salvador. Y esto es lo mejor que el Señor ha podido hacer. ¿Quién sabe si no Él está utilizando la pandemia que tanto daño nos hace para despertarnos de ese sentimiento parecido al de Jonás, para hacernos ver que Él es el Señor y que Él tiene misericordia de todos los seres humanos, no importa de qué raza sean, a todos nos ama por igual. Y Él dice en la Biblia, no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Ese es nuestro mensaje este día. Que Dios los bendiga. Hermanos, mis amados, tengamos la oración de bendición. Padre, te damos gracias por tu palabra, que está llena de luz, que es una lámpara en nuestro camino. Bendice, Señor, este mensaje que ha sido llevado a todos los hogares en donde lo han escuchado, para que abra las puertas, los cerrojos cerrados más duramente contra ti. Tú estás a la puerta y dices, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y haremos con él morada. Es decir, intimidad con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por esta celebración. Pedimos ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y para siempre. Mis amados hermanos y hermanas, la celebración ha terminado, pero ahora comienza el servicio a nuestro Dios a través de nuestro amor al prójimo. Que Dios le bendiga. Amén y amén.